Bueno, si les parece ya vamos arrancando, igual siempre se suman algunas personas después que seguimos aceptando. De hecho ahí veo. Bueno, vamos a estar grabando el encuentro, así que si alguien se tiene que ir antes no se preocupen que se los vamos a mandar, también por si lo quieren compartir. Bueno, si es la primera vez que se suman a este espacio, les cuento que Grow Género y Trabajo somos una organización con la misión de lograr la igualdad de oportunidades laborales para todas las personas. Y, perdón, que sigo aceptando gente del Zoom. Y estamos desarrollando este ciclo de conversatorios sobre la propuesta de ley Cuidar en Igualdad. Este es el tercer encuentro, igual si no estuvieron en los anteriores no pasa nada. Los anteriores empezamos con el encuentro de cuidados como política pública y seguimos con cuidados a lo largo de la vida, que después también se los vamos a mandar por si no los pudieron ver. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de la responsabilidad del cuidado desde las organizaciones que emplean, y hoy nos acompañan Fabiana Sosa, que es abogada laboralista con actualización en género y derecho, Gabriela Lozano Rubelo, que es investigadora y capacitadora especializada en temas de género, y Carolina Villanueva, que es directora y cofundadora de Grow. Además también nos acompaña Tamara Kotetsky, que va a estar haciendo la cosecha visual del encuentro de hoy, así que también se las vamos a compartir más tarde por mail. Y bueno, como les decía antes, todo lo que quieran comentar, preguntar, les invito a que lo dejen por el chat y al final va a haber un espacio de preguntas. Así que bueno, Caro, cuando quieras arrancar. Dale, buenísimo, gracias Tali. Y bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Estamos muy contentas de seguir con este ciclo tan importante que discute todos los cambios y las nuevas propuestas que vienen a partir de este nuevo proyecto de ley sobre cuidar en igualdad. La idea de hoy va a ser discutir cuáles son los nuevos cambios y los nuevos paradigmas que todo esto está trayendo y cuáles son las responsabilidades para las organizaciones que emplean. Vamos a tratar de ser prácticas, de contarles un poco cuáles son las cosas que ustedes tienen que saber para estar al día y un poco actualizados con estos cambios de paradigma, y sobre todo traer la conversación de qué importantes son estos cambios, ¿no? Desde la parte más teórica de la agenda de género. En ese sentido, y un poco porque el público se renueva, vamos a asumir que no todos sabemos qué son los cuidados, así que les pedimos disculpas a aquellas feministas que están militando esta agenda hace mucho, pero es importante sentar un mínimo pie, una mínima base para empezar esta conversación. Entonces, simplemente les vamos a contar, bueno, qué son los cuidados, ¿no? ¿Qué es este conjunto de tareas y actividades que hacemos las personas para satisfacer la subsistencia y la reproducción, ¿no? De las sociedades y que todos podamos crecer de una manera saludable, con contención, digamos, con salud mental e integral. Los cuidados tienen que ver con todas esas cosas directas que uno hace, ¿no? Que realiza. Uno cuida directamente a las personas, uno cuida directamente a los bebés, a los niños, a las personas mayores, a las personas con alguna necesidad especial o alguna discapacidad. Uno cuida también cuando se cuida a sí mismo, ¿no? Todas las tareas del autocuidado, esto que algunas, ahora veo muchas empresas, ahora está de moda el concepto del wellness, ¿no? Bueno, pero más allá específicamente de eso, ¿qué significa cuidarnos a nosotros mismos y cuáles son esas actividades que necesitamos realizar para autocuidarnos? Y el cuidado indirecto es todo lo que tiene que estar en pie y en funcionamiento para que las tareas de cuidado puedan estar. Tiene que ver con la infraestructura necesaria para cuidar, tiene que ver con el tiempo necesario para cuidar, con el dinero, con la logística y todo lo demás. Todo eso genera un poco las tareas de cuidado, ¿no? Tienen que ver con desde la limpieza del hogar, la cocina, la contención, el amor, con un montón de tareas. Y un poco acá venimos a preguntarnos, bueno, pero ¿cómo se organiza ese cuidado en las sociedades? Hay un término muy conocido que todo el mundo utiliza dentro del feminismo que tiene que ver con el diamante del cuidado, ¿no? El diamante del cuidado es este rombo que se conforma entre las familias, que somos proveedoras principales de un montón del cuidado desde que nuestros hijos nacen hasta, obviamente, su autonomía, nuestros adultos mayores, nuestros pares, nuestras familias, nuestras parejas, cómo los contenemos, nos acompañamos y nos cuidamos. También, por supuesto, está el Estado. El Estado desde todo el acompañamiento desde el sistema educativo, desde todo el sistema de regulatorio y el establecimiento de licencias, ¿no? Que nos otorgan la maternidad, la paternidad y otras formas que nos habilitan a cuidar, y también desde la infraestructura, ¿no?
Ayer veía un video muy interesante de la ministra, Elizabeth, que contaba que el Estado argentino tiene infraestructura para suplir el 6% de las demandas de cuidados que hoy tiene la Argentina. Es un número bajo, ¿no? Primero, el reconocimiento, que lo diga una ministra, que existe el ministerio y el chapó de eso, pero bueno, aceptar que hay un desafío inmenso en todo lo que nos falta para cumplir con las necesidades de infraestructura de cuidado. La comunidad, en estos arreglos entre pares, entre vecinas y demás, obviamente que hacemos para cuidar y para ayudarnos, y el mercado a través de sus sistemas también, todo lo privado que nosotros podemos pagar, desde un geriátrico, un servicio doméstico, una persona, un enfermero, una niñera y demás. La pregunta que yo les quería dejar para iniciar esto ¿es un derecho universal el cuidado? En Argentina, sin duda, no lo es, ¿no? En Argentina, sin duda, casi todos los derechos vinculados al cuidado vienen a través del vínculo que tenemos las mujeres y los varones y todas las personas de otras identidades con el mercado de trabajo, ¿no? Que nos otorgan en distintas etapas de la vida distintas licencias y posibilidades de cuidar. Que esto es un poco algo que va cambiando con este nuevo proyecto de ley, ¿no? La posibilidad de que personas autónomas monotributistas también tengan derecho al cuidado, pero bueno, todavía hay un vínculo importante con, obviamente, el trabajo. Nosotras somos Género y Trabajo. Nuestra principal preocupación como organización es que todos los espacios de trabajo sean inclusivos y diversos y que consideren las diferencias, ¿no?, de las trayectorias laborales de mujeres, varones y personas de otras identidades. Y el cuidado es esencial a nuestro trabajo. Digamos, ¿por qué una organización como Grow está todo el tiempo hablando de cuidado? Porque el cuidado es un factor esencial y diferencial en el acceso y la permanencia al trabajo de las personas. Yo les voy a dejar solo tres datos que siempre los repito, me parecen interesantes, que tienen que ver con la brecha de la tasa de actividad de género, ¿sí? La brecha de la tasa de actividad de entre mujeres y varones en Argentina para las personas que no tienen hijos es de 17 puntos porcentuales. Cuando hay un hijo en el hogar es de 20, cuando hay 2 hijos es de 25 puntos porcentuales, cuando hay 3 hijos es de 37,5. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿es lo mismo tener hijos o no tener hijos para una mujer y su vínculo con el acceso al trabajo? Y esto es un aspecto del cuidado, ¿no? El cuidado es muchísimo más amplio que simplemente el cuidado de los hijos. Pero bueno, para dejarles un problema muy puntual con mediciones muy concretas. ¿Ustedes creen que tener hijos es esencialmente un diferencial en el vínculo de los varones con el mercado de trabajo, o es caso algo indistinto, en donde gran parte de ese cuidado lo estamos haciendo nosotras las mujeres? Bueno, ese es un punto para reflexionar, pero a raíz de todos los cambios que se están generando en Argentina y en el mundo con estas discusiones sobre el cuidado, hay 2 cambios interesantes que hoy vamos a discutir. El primero tiene que ver con el decreto 142, que reglamenta el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajos, que habla sobre las guarderías, y este decreto viene a reglamentar y a traer a colación una deuda de hace más de 48 años que los espacios de trabajo tienen con esta agenda, y para eso la tenemos a Fabi. Fabi es una socia de Grow, es una aliada, es una abogada que siempre nos ayuda a repensar todos estos cambios legislativos, y es una gran socia en nuestro trabajo con la violencia laboral. Entonces, lo primero que te quería preguntar, Fabi, es ¿en qué contexto surgió este proyecto, este decreto que viene a cambiar un poco a partir de este fallo, la obligación con las guarderías que tienen que tener los espacios de trabajo, y qué implica especialmente, puntualmente, para las organizaciones que emplean personas? Bueno, gracias, Caro. ¿Se escucha? Buenas tardes. Perfecto. A todos, todas, todes. Felicito a los webinars anteriores, que los escuché, me parecieron sumamente didácticos, pedagógicos, y como decíamos ayer con Caro y Gabriela, en estos temas a veces tenemos que volver a repetir algunas cuestiones porque, bueno, el público se renueva y son quizás conceptos o formas de interpretar bastante nuevas. Ayer yo escuchaba una profesora en la facultad que estaba muy enojada con el tema de cuidados y licencias, o sea, hay que trabajar mucho todavía con este tema. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Caro, el decreto 144, que es de este año, del 22 de marzo de este año, surge como un tirón de orejas, en realidad, al Poder Ejecutivo Nacional, después de 48 años, cuando un fallo de la Corte, el fallo se llama Echeverri, si quieren se los podemos compartir, yo creo que se los hice llegar, Echeverri, Juan Bautista y otros, es un amparo, una medida de amparo que se inició en el Fuero Contencioso Administrativo Federal. Se inició justamente
por un matrimonio, una pareja que trabajaba en una empresa que preguntaba y exigía al Estado esta omisión en reglamentar el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este artículo es el que establece la necesidad de establecer espacios de cuidado, guardería, sigue mencionando la ley, en las empresas en función de otorgar o propiciar el cuidado para las trabajadoras de la empresa. Y así se fue interpretando que era para las trabajadoras, mujeres, pero no decía nunca cuál era el mínimo exigible para que las empresas tuvieran que cumplir con esta obligación. Por eso se inició este amparo por una omisión del Poder Ejecutivo en reglamentar un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo. 48 años después de este artículo, se dictó la sentencia el año pasado, que tuvo que llegar a la Corte Suprema, porque el gobierno anterior, Macri, interpuso un recurso porque no quería reglamentarlo, tendrá sus motivos, pero estaba en contra de la obligación de reglamentarlo, y la Corte dio un plazo de 90 días para que el Poder Ejecutivo Nacional reglamentara esta norma. Y así fue que surgió este decreto, Caro. Y bueno, me preguntabas un poco cuáles son los puntos salientes. Bueno, la principal novedad es que establece el piso mínimo, y dice que en aquellos establecimientos, y no habla solamente de empresas, porque en un establecimiento puede haber más de una empresa, puede haber una agrupación de empresas, vinculadas o no, pero pueden estar en el mismo lugar, en un complejo, por ejemplo. Entonces, en aquellos establecimientos donde exista un número mínimo de 100 trabajadores o trabajadoras, es necesario establecer estos espacios de cuidado o guarderías. O sea, ya establece un mínimo y a su vez tiene esta clara mirada inclusiva que viene a corregir esta desigualdad que era solamente para las trabajadoras, o como se venía interpretando que era solo para trabajadoras porque estaba en el capítulo mujeres, y sin embargo ahora se extiende como un derecho de todas las personas que trabajan a que sus niños o niñas en una edad que también determina tengan acceso a espacios de cuidado. Estamos hablando de una pata corta del cuidado, porque estamos hablando solamente del cuidado de niñas o niños a cargo. No hablamos ni de dependientes ni de adultos mayores como se trabajó en otras oportunidades, que bueno, eso vendrá por otro lado. Esto no es consecuencia, no es casualidad que haya surgido esta obligación y en este contexto, ¿no? Estamos hablando de que esto se produce también en un contexto nacional en el cual los movimientos feministas vienen teniendo un gran empuje, se está avanzando en la ampliación de derechos y ya es necesario exigir al Estado que adecúe su normativa, por ejemplo, en función del convenio 156 de la OIT, que es para personas con responsabilidades familiares. Y de hecho el decreto lo cita, y la Corte también, la Corte inclusive en una de sus manifestaciones reconoce que aunque la Ley de Contrato de Trabajo limita el derecho a la presencia de trabajadoras, como dice, en los establecimientos, reproduciendo su rol de exclusivas cuidadoras, las leyes deben ser interpretadas con visión de futuro y con perspectiva de género y derechos humanos, por lo que entiende que no debe haber distinciones entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares en consonancia con el convenio que les dije de la OIT. Ajá. Ok, entonces Fabi, o sea, es un gran cambio de paradigma en el sentido que el espíritu es, los varones también pueden llevar a sus hijas al trabajo y que la guardería esté ahí, que no sea solo un problema, porque el recuerdo de las mujeres que en ese momento, hace 50 años, criaron hijos trabajando, ellas eran las que se toman el colectivo con los bebés porque los llevaban ellas a las guarderías de sus empleos. Ahora acá están planteando otro paradigma. Primero que para la contabilización cuentan empleados y empleadas con el objetivo de que sea un beneficio para todos. ¿Qué es lo que propone específicamente en términos de infraestructura? Y si no es una inversión en infraestructura, ¿cuál es la salida que plantea este decreto? Bueno, lo que, bueno, no les mencioné la edad, ¿no? Que establece específicamente que es para niños o niñas entre 45 días y 3 años de edad inclusive, ¿no? Ahora,
La ley establece esta obligación, tengamos en cuenta este piso mínimo que establece donde presten tareas 100 personas, otorga un plazo de 1 año a las empresas o los establecimientos para que adecúen su organización y poder hacer efectivo este derecho. Ahora, como dije, sin importar tampoco la forma de contratación, por ejemplo, estamos hablando de que las personas contratadas eventualmente o transitoriamente también van a estar incluidas y van a poder hacer uso y goce de este derecho. O sea, esto es superador de lo que tenía la ley de contrato de trabajos en términos de que amplía para todas las personas que trabajan este derecho a acceder al cuidado, no sigue asignando los cuidados al rol de la mujer, no sigue perpetuando los cuidados, fomenta la corresponsabilidad, fomenta la desigualdad en el acceso al empleo, en esta idea de que, sabemos, se penaliza la maternidad cuando se le hacen preguntas diferenciadas asumiendo que va a ser la única responsable del cuidado. Ahora, también favorece la posibilidad de lactancia o de alimentación cuando están estos espacios de cuidado. Pero tiene una cuestión que es para tener en cuenta. El artículo 4 de este decreto establece que solamente mediante negociación colectiva se podrá prever, se podrá suplir esta obligación de otorgar o de establecer estos espacios de cuidado con su reemplazo por una contraprestación, que sería una asignación no remunerativa que se deberá fijar convencionalmente o por negociación colectiva. O sea, la posibilidad de reemplazar la obligación de otorgar los espacios de cuidado, de crearlos, o inclusive el empleador puede subcontratarlos, ¿no? Puede derivarlos en alguna prestadora, pero que esté obviamente habilitada, ¿no? Porque se fomenta. Perfecto, pero no tiene que estar entonces en el mismo lugar de trabajo, lo puede tercerizar con acuerdos con otras instituciones que estén cerca. Sí, inclusive puede hacer un acuerdo con otros establecimientos que estén en un radio consorcial, como para poder, bueno, ponerse de acuerdo y otorgar la infraestructura del cuidado. Okay. Ahora, como les decía, este artículo 4 que establece esta posibilidad de reemplazo, deja abierta esta puerta, pero solamente de la mano de la negociación colectiva, ¿sí? Que es la única que va a poder establecer este reemplazo o esta monetización del cuidado, pero a su vez dice cuál es el monto por el cual se debería reemplazar, o cuál es el piso mínimo, y lo relaciona con un 40% del salario que correspondería a la categoría cuarta, que es la de asistencia y cuidado de personas de la ley de casas particulares de UPAC, ¿no? De la Unión Personal de Auxiliares de Casas Particulares. Ese es el piso mínimo que se debería pagar en el caso de reemplazarse, como digo, vía convenio colectivo, la obligación de otorgar el espacio de cuidado por una contraprestación. Y ahí se me ocurre que también es interesante para las organizaciones que tampoco están tanto con el trabajo físico y están más con el trabajo remoto, ¿no? Ahí la posibilidad de el subsidio se vuelve más interesante, ¿pensás? A ver, específicamente el decreto establece para quienes trabajan bajo la modalidad de teletrabajo, que se incorporó hace ya 2 años, esto directamente se puede reemplazar por el pago de esta contraprestación económica sin necesidad de un convenio colectivo. O sea, en ese caso directamente lo habilita el decreto, esta posibilidad. Es el único supuesto en el que lo habilita sin necesidad de pasar por la negociación colectiva. Interesante, buen punto. Y Fabi, a ver, para entender, y esto tengo las mismas dudas que están surgiendo acá en el chat. Acá estamos hablando del piso mínimo de 100 empleados o empleadas dentro de la institución. ¿Qué pasa con las empresas, con las organizaciones o los establecimientos que tienen menos de 100 empleados? ¿Están, digamos, libres de cumplir con esta obligación en este sentido? Y es un tema, y es algo que nos llamó la atención, que creo que compartí algún artículo desde la Comisión de la Mujer Trabajadora de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, donde cuestionamos un poco este tema, porque hoy por hoy tenemos, si yo no me equivoco, la mayor cantidad de trabajo lo prestan las pymes en nuestro país, no sé si es un 80%. Y entonces, si hoy hablamos de que esta exigencia es para quienes tengan trabajadores o trabajadoras de más de 100, estamos dejando afuera una cantidad muy grande de la población que se queda sin el acceso al servicio de cuidado. Nos parecería
hubiera sido deseable o podría ser solucionado vía la convención colectiva, que se establezca por lo menos el pago de la contraprestación para quienes no lleguen a este número. Se nos ocurre una idea como para plantear a quienes estén en los sindicatos y podamos cubrir, porque es una franja muy grande de trabajadores y trabajadoras. Totalmente. ¿Y ahí está claro cómo se va a monitorear este cumplimiento? O sea, ¿o es algo que todavía falta avanzar en algún tipo de reglamentación? Yo me acuerdo de haber leído el decreto y no haber encontrado como una autoría de control. Entonces ahí te quería consultar si eso ya está más o menos claro. Mira, entiendo que va a ser el Ministerio de Trabajo, porque el decreto inclusive establece cómo se va a considerar la falta de cumplimiento de esta obligación, de esta exigencia o responsabilidad, se va a considerar como una infracción muy grave en los términos del artículo 4 de la Ley del Pacto Federal del Trabajo. Esta ley determina cuáles son las infracciones que los empleadores o empleadoras lleguen a cometer, y las muy graves tienen que ver inclusive con discriminaciones en el acceso al empleo. ¿Y esto qué termina haciendo? El pago de una contraprestación dineraria, una multa. Con lo cual va a depender mucho de la inspección. Y sabemos que hoy en día los inspectores e inspectoras en materia de trabajo no son muchos ni muchas, y si hoy todavía cuesta inspeccionar los lugares de trabajo en materia de higiene y seguridad o de cumplimiento de registración laboral, todavía falta un poco más para que controlen esto, pero es deseable que suceda, porque alguien va a tener que controlarlo esto, ¿no? Sí, totalmente. Había una pregunta ahí que hizo Paola que la retomo porque me parece que es esencial para el entendimiento de este decreto antes de pasar a otro tema, porque ella pregunta, ¿hay registro de cuáles serían las empresas que entran en este decreto? Básicamente estamos hablando de todas. Estamos hablando de todo establecimiento que supere los 100 empleados, ¿no es cierto? Exacto, el registro pasaría por la cantidad de personas que trabajan, y no hablo de empresas, se habla de establecimientos, porque una empresa es un concepto más chico, y esto ya está en el artículo 179, que habla de establecimiento, el establecimiento empleador. Ok, pero entonces no está atado a la organización en sí mismo, sino más al lugar. En realidad, al lugar de trabajo que contemple a la persona empleadora. Puede haber esa figura. un establecimiento que sea mucho más grande que varias empresas juntas. Entonces ahí se le va a poder exigir. Pero obviamente tienen que tener una relación de empleo, ¿no es cierto? Porque la obligación está en cabeza de quien emplea, ¿sí? Perfecto. De cualquier forma, pero hablamos de un derecho para las personas que están trabajando en determinado lugar. Clarísimo, Fabi. Antes de pasar al nuevo proyecto, querría como que des un cierre más de tu opinión, desde qué lugar para vos esto constituye un avance y cuál es el desafío más grande para implementar este decreto que, bueno, nada, nos pone a todos de cara a algo que hay que cumplir en un año, digamos. Hay una adecuación un poco rápida ya, para esto. Sí, menos porque es de mayo, creo, claro, es de marzo, ¿no? Sí. Así que, bueno, un poco urge. Entonces, a ver, si nos podés así echar luz sobre desde qué lugar para vos esto es un avance y qué desafíos ves en la implementación. Para mí, sin dudas, es un avance porque contempla ya cuestiones que vienen desde el Código Civil, ¿no? Que es un poquito más avanzado que nuestra querida Ley de Contrato de Trabajo, que habla de la corresponsabilidad en los cuidados. Entonces, hacer esto pie también, empezar a formar parte de la legislación laboral es fundamental, porque sabemos que los cuidados son uno de los núcleos duros o los puntos de tensión en la inserción laboral, permanencia y acceso a aumentos de posibilidades en el empleo. Con lo cual, me parece clave atender al tema de los cuidados en el desarrollo laboral de las personas. Me llama un poco la atención, o pongo el ojo, en esta posibilidad de fugarse, esta obligación de participar en la construcción de los espacios de cuidado por el reemplazo de una suma dineraria. Digo fugarse o desnaturalizarse, ¿no? Que se pierda esta obligación y se reemplace por una cantidad de dinero donde además queda en cabeza de la persona que cuida cómo resolver ese cuidado. O sea, lo seguimos dejando en cabeza de quien cuida. Sin embargo, para algunos sectores esto es preferible. De hecho, tengo en cuenta que hay quienes prefirieron que estuviera esta posibilidad y hay quienes siguen queriendo que esté el lugar de cuidados en la empresa. Con lo cual, la negociación colectiva
aspiro a que tenga una clara perspectiva de géneros, aspiro a que tome esta parte dentro de la agenda de la política sindical y que no solamente discutamos salarios, sino discutamos estas cuestiones que tienen que ver con el impacto laboral de las personas y con acercarnos hacia la igualdad de géneros. Así que, bueno, creo que hay mucho por hacer con estas alertas, ¿no? Para poner el ojo, y si podemos incluir a quienes quedaron afuera, mejor. Si no, veremos cómo sigue la historia después, ¿no? Claro. Con el proyecto. Bueno, hay una segunda parte de la historia, porque este decreto es una realidad y era una... Me acuerdo que cuando discutíamos con Fabi no le habíamos puesto en el flyer, pero esto es algo muchísimo más urgente para discutir desde nuestra perspectiva, incluso que el proyecto de ley de Cuidar en Igualdad, que ahora lo vamos a abordar. Pero bueno, nos parecía que en términos de prioridades este cambio venía antes. Ahora quería charlar un rato con Gaby. Gaby es asesora del área de diagnósticos e implementación de GROW y es una gran colaboradora nuestra, y estuvo muy atrás de este proyecto y entendiendo un poco las diferencias y los desafíos que trae este nuevo proyecto. Entonces, Gaby, más que nada me parecería interesante que cuentes un poco cuáles son los grandes cambios de paradigma de lo que trae este proyecto de ley, y después por ahí específicamente, si podés hacer un doble clic en las responsabilidades que atañen más al sector privado, creo que sería de utilidad. Claro, Caro, gracias por la presentación. Pues efectivamente, el proyecto de Cuidar en Igualdad sí implica un cambio de mirada integral. Y voy a intentar describirles, puntualizarles ciertos aspectos por los que considero esta cuestión, ¿no? En principio, porque introduce un conjunto de políticas y servicios que aseguran la provisión, la socialización, el reconocimiento y la distribución del trabajo de cuidado entre el sector público, el sector privado, las familias, las organizaciones comunitarias, y además que abarca a todas las identidades de género, con atención particular en las infancias, las adolescencias y las personas mayores, y particularmente también las personas con alguna discapacidad que requieren cuidados. Entonces, digamos, este marco puntualmente cambia la mirada también a hacer que sea un sistema, ¿no? Por eso se propone también un sistema integral de cuidados. ¿Qué otras cosas implica este sistema integral de cuidados? Pues no solo contempla la extensión y la creación de nuevas licencias y de licencias inclusivas. Pensemos en el ejemplo, que son como los dos ejemplos de referencia, digamos, en este proyecto, que son las personas gestantes y las personas no gestantes. La extensión para las personas gestantes va a cambiar de 90 días que se tenían en la ley a 126, y las personas no gestantes van a pasar de tener 2 días a 90 días en un progresivo durante 8 años. Se incluyen también, y esto es importante, los meses de licencia en el cálculo provisional como meses aportados. Eso implica también una diferencia importante para las mujeres y la edad de la jubilación. Esto también se acompaña con una inversión de infraestructura. El Ministerio de Obra Pública va a estar, si se aprueba el proyecto, comprometido a invertir 8,5 de su presupuesto anual en la ampliación de infraestructura en la infraestructura pública de cuidados. Y también establece una cosa fundamental, que es darle la responsabilidad digamos, la tarea de ANSES de cubrir las cargas de las licencias para que esto no corra a cuenta justamente de los y las empleadas o empleadores. Se compromete también la creación de un registro nacional de trabajadores y trabajadoras del cuidado remunerado y un registro de espacios de cuidados comunitarios, para tener también una idea, una fotografía general del país, de cuál es la oferta y cuál es la demanda de los cuidados. Y finalmente se va a incorporar también a personas que estaban desprotegidas. Nos referimos a que el alcance de las licencias van a abarcar también a personas monotributistas, autónomas, a personas el personal de casas particulares, personal temporario de trabajo agrario y para toda la administración pública nacional. Entonces, como vemos, esto es una síntesis, por supuesto, abarca muchas otras cuestiones, pero como decíamos, sí es una mirada que se enfoca en entender los cuidados como un derecho que se brinda, que se recibe, y también para el autocuidado. ¿Cómo decanta esto en las responsabilidades de los empleadores y las empleadoras
de espacios del sector privado. En principio, les identifica como les otorga y les pone, digamos, les enfatiza el rol que tienen que tener en la organización social del cuidado y en la promoción de la corresponsabilidad, tanto para varones, mujeres, como personas de identidades no binarias, a través de la implementación de ciertas medidas que permitan justamente, como lo decía Fabi, bueno, establecer, construir condiciones de igualdad. Un aspecto muy concreto es que se promueve la instalación de los espacios para la lactancia, de acuerdo con la ley justamente de promoción y concientización pública de la lactancia materna, que es la ley 26873. En segunda instancia, se promueve la existencia de estos espacios de cuidado para las infancias de 45 días a 3 años de edad, que estén a cargo de trabajadoras y trabajadores durante la jornada laboral, en aquellos establecimientos, ojo acá, en donde prestan tareas menos de 100 personas. Es decir, con lo que venía justamente comentando, exponiendo Fabiana, esto se complementa justamente con lo que menciona el decreto 144. También refuerza la idea de que son 100 personas independientemente de las modalidades de contratación. Y finalmente, la otra responsabilidad es en el marco de las negociaciones colectivas, que de nueva cuenta les otorga la responsabilidad de incorporar jornadas laborales que sean compatibles con las responsabilidades de cuidado de familiares. Entonces queda así como un poco ambiguo. Ese sería, digamos, en lo que decanta Caro. Perfecto, gracias Gaby por el resumen. Qué importante porque vieron que siempre estuvo esta discusión de, bueno, ¿y quién va a pagar? ¿No? ¿Quién va a pagar estas licencias? Esta discusión de si la licencia de paternidad, que todos sabemos que si bien es muy distinta por el carácter federal de la Argentina y por los distintos tipos de empleo y convenios, la ley de contrato es como muy de la mínima, estos 2 días que tienen los varones para licencia de paternidad, siempre esta ampliación estuvo del lado del empleador y lo que generaba esta gran discusión, ¿no? Y sobre todo en las industrias masculinizadas, nosotros desde Grow trabajamos siempre con industrias muy duras a veces y nos dicen, bueno, pero para mí este cambio me mueve la aguja en el presupuesto de forma inmensa. Qué importante esta decisión de que esto pase a través de la seguridad social y ya no dependa más ni del bolsillo, ni de la capacidad de pago, ni de la voluntad del sector privado, sino que sea algo que el Estado está cubriendo como un derecho mínimo. Después podemos discutir si los 90 días de licencia de paternidad son suficientes y si queremos llegar en algún momento a la igualdad real de que todas las licencias sean espejo. Acá me permito traer una reflexión muy interesante que trajo Lucía Sirmi en el primero de los webinars, que fue que cuando el Ministerio empezó a investigar las buenas prácticas para proponer este proyecto de ley, dentro de todo lo que investigaron, habían encontrado un hallazgo muy interesante, que eran en estos países que para nosotros son del futuro, que tienen licencias parentales, que no son, digamos, no están asignadas, lo que estaba sucediendo básicamente es que los varones les pasaban a sus parejas, mujeres, todo el tiempo del cuidado de la licencia, ¿sí? Entonces se ponía en discusión lo de la obligatoriedad y si, bueno, de verdad alcanza con esto de las licencias parentales para cuidar, cuando en realidad lo que hay detrás es, ¿no?, toda una batalla cultural sobre cuáles son los roles de uno y otro frente al cuidado de los hijos. De vuelta estamos haciendo cuidado y nos centramos solo en hijos y es un defecto que tenemos, pero bueno, a veces es como una etapa en donde el cuidado dispara muchísimo y bueno, genera grandes desigualdades en un montón de cuestiones. Habrá que ver si este proyecto es lo suficientemente ambicioso, si generará a largo plazo este cambio, pero deja claro y sentado que hay una batalla transversal que tiene que ocurrir en el ámbito más cultural y familiar, ¿no es cierto? Dentro de los feminismos, dentro de nuestras familias, dentro de todos los espacios, dentro de los establecimientos educativos, donde nunca va a ser suficiente este tipo de regulaciones mientras también nosotros no cambiemos y acompañemos en trabajar con otro tipo de roles y asignaciones. Hay muchas preguntas muy interesantes, así que creo que lo mejor sería como que, más que nada, aprovechemos las dudas que ustedes tienen acá. Creo que una sola reflexión final también creo que sería, más allá de que ahora, imaginen que este proyecto avance, imaginen que el proyecto de Cuidar en Igualdad sea una realidad, ya el piso mínimo de las licencias y de todo va a ser como una base en común para muchísima más gente. Restará ver también cuál es el desafío de las organizaciones que emplean a las personas en cómo van a pensar sus beneficios y otras políticas para retener y para atraer al talento,
tomando como base algo muchísimo más robusto y completo, ¿no? Porque la verdad es que empieza a ser un desafío diferencial y algo que está vinculado con la organización, con la marca empleadora, con un montón de cuestiones, esto de, bueno, cuáles son los beneficios y las políticas que ofrezco. Así que, nada, celebramos este avance sin desconocer que obviamente hay un montón de cosas en las que hay que seguir trabajando. Lo que quería era, Tali, si querés ayudarme a agrupar las preguntas, porque vi que había un montón. Vi un grupo, no sé si te sirve, vi un grupo vinculado muy al monto, mucha gente preocupada por el monto. Fabi lo explicó, pero creo que vale la pena como retomar porque lo explicaste vinculado al 40% del salario, pero para mí esa parte hay que repetirla, así que Tali, te doy a vos la voz para que ordenes las preguntas. Ahí te leo, Fabi, 3 preguntitas seguidas con respecto a esto que dice Caro, y después seguimos con algunas otras. Si les parece, empezamos con las preguntas de la primera parte del decreto y después seguimos con las del proyecto Cuidar en Igualdad. Dice, el reemplazo que se plantea en el artículo 4, ¿quién fija el monto? Porque no hay un máximo de la contraprestación económica y el decreto habla de gastos documentados. Entonces, por ahí hay gente que lo manda a guarderías más caras o algo de ese estilo. La segunda pregunta dice, en el caso de no ser viable poner una guardería para la empresa, ¿deberían abonar guardería? En el caso de que se abone, ¿qué parámetros se tomarán? Y por último, dice, tomar la iniciativa de hacer una política de reintegro por espacio de cuidado sin esperar el convenio. ¿Puede tener alguna consecuencia? Esa última no la entendí, perdón. ¿Me la repetís de vuelta, Tali? Si tomar la iniciativa de hacer una política de reintegro por espacio de cuidado sin esperar el convenio puede tener alguna consecuencia. Ah, entendí. Sin pasar por el convenio colectivo con el sindicato. Sí. Ok. Listo, Fabi, te escuchamos. Bueno, quizás empiezo por el final. A ver, no sé si se refiere a una política de reintegro como una negociación individual. A ver, cualquier tipo de negociación individual, mientras que mejore o esté por encima de los pisos mínimos, es bienvenida, ¿sí? Claro, habla de las empresas que ya tienen convenio de reintegro. A ver, las empresas que ya lo tienen, bienvenido sea, y que se apoyen en este decreto para mejorarlo. O sea, que traten de que alcance los pisos mínimos que establece el decreto. Ahora, si después estas empresas están convencionadas y viene el sindicato y propone a nivel empresas, sabemos que la negociación no es trabajadores directamente, es sindicatos con las corporaciones, las cámaras correspondientes. Bueno, si viene una negociación convencional y supera lo que se estableció por acuerdo de empresa, mejor, ¿sí? Sí. Hay una sola cosa, Fabi. ¿Cómo, no, Caro? Perdóname que te interrumpa, porque es un detalle no menor, que es, muchas organizaciones tienen este beneficio ya de reintegro, claro, pero a veces es para empleadas mujeres solamente. Entonces, hacer esa aclaración de que ya no sería más el caso. O sea, acá estamos hablando de que es un beneficio para todas las personas. Claro, por eso sería bueno revisar quiénes lo tienen para que se adecue a los pisos mínimos que establece este decreto, ya sea por acuerdo de empresa o instar a la negociación colectiva que pues pueden ir, golpear la puerta en el sindicato y pedirle por favor quisiera que esto esté dentro de la agenda. Eso por un lado. Por otro lado, el decreto es bastante claro y preciso y práctico en el monto. Establece que el monto a reintegrar en concepto de pago por guardería, no sé por qué dice guardería, porque sabemos que no es la forma de llamarlo, o trabajo de asistencia y cuidado no terapéutico, de personas no podrá ser inferior a una suma equivalente, o sea, no inferior, a un equivalente al 40% del salario mensual correspondiente a la categoría asistencia y cuidado de personas del personal con retiro del régimen para casas particulares. Yo me fijé antes de esta charla, porque esta pregunta siempre aparece, y ese monto tiene que ver con un sueldo mensual, ¿no? De 49.503, con lo cual el monto no inferior al 40% sería de 19.800 pesos aproximadamente. O dice, o al monto efectivamente gastado en caso de que este sea menor. ¿Sí? Ahí voy quizás a una de las preguntas que me decían, o sea, no se va a trasladar directamente a lo que la persona paga, sino, a ver, la empresa, siempre aclaro, si la empresa mejora y en vez de este monto paga el total, bárbaro, ¿sí? Pero el piso mínimo es este, menos de esto no se puede. Entiendo que cuando la negociación colectiva decida esto, puede fijar esto como piso mínimo o lo puede mejorar, ¿sí? La negociación colectiva puede partir de acá y establecer otro monto, pero nunca inferior. La negociación colectiva puede ir en más, nunca puede ir en menos, ¿sí?
y se puede apartar de esto, nadie le puede exigir, no, bueno, pero el decreto dice que es tanto, no, es tanto el mínimo, no es el techo, ¿sí? No sé si con eso respondo o había alguna más. Buenísimo. Quedan algunas preguntas más, si te parece te las leo, no ya sobre los montos. Una que dice establecimientos u organizaciones, ya que hay empresas que tienen 100 empleados, pero no todos físicamente en el mismo edificio. Y después dice, me surge la duda si empujar o obligar a las empresas a llevar adelante esta política no sigue poniendo el cuidado en la órbita privada. ¿Qué pasa con las empresas que tengan 99 colaboradores? Pensando que las pymes son el gran motor de la industria para la economía y considerando la carga impositiva que todos conocemos. ¿No podría desalentar la contratación de personal con hijes menores? Bueno, por ahí ya eso es un poco mucho pensar que no solo no van a contratar mujeres, sino no van a contratar personas en etapa, no sé, recreativa, reproductiva. Pero bueno, en alguna cabeza siniestra puede ocurrir esto. Yo aspiro a que esto no sea lo que suceda, y de hecho, también cuando se habla de los famosos costos laborales, esto no es un gran costo, y lo dijo Lucía también. O sea, hay que desmitificar esto y también tener en cuenta que es una cuestión de responsabilidad social empresaria, el hacerse cargo de estas cuestiones. Y lo que preguntaban al principio, por eso se habla de establecimiento, porque puede ser que el número alcance, el número de empresas sea uno, pero el número de establecimientos sea otro. Entonces tengamos en cuenta que tanto el artículo 179 como el decreto hablan de establecimientos. ¿Mm? Sí, ahí quería traer solo un tema con esto de los costos. Había un estudio de la OIT, pero ya es viejo, creo que era básicamente del 2002, que se estudiaba como cuál es la tasa, bueno, cuál es la tasa de fertilidad de las personas que están empleadas, que tienen trabajo en Argentina, y en ese momento era que en toda una vida laboral, en promedio uno tenía 2,1 hijos, y ahora esa estadística está bajada, está casi en el 1,7, entonces tampoco uno tiene que pensar que o sea, los hijos proliferan por todos lados. La verdad es que en la vida reproductiva es corta, es solo una etapa de la vida laboral y es la única forma de reproducir a las sociedades. Entonces, tanto el Estado, que tiene una responsabilidad inmensa en sostener esto, tiene que entender cómo nos tiene que facilitar esto, como los empleadores. Entonces, es un punto, Fabi dijo, es un tema de responsabilidad social, es un tema realmente de responsabilidad, porque en tanto no se facilite esta carga y esta tarea, nada, va a pasar lo que pasa en otros lugares del mundo en donde ya la gente decide como básicamente no tener hijos. Entonces, tanto desde ese lugar, que igual esa opción es súper válida y no se critica, es interesante pensar cuáles son las alternativas que tiene disponible el Estado y los empleadores para apoyar este tipo de familias y para evitar el factor de discriminación que sucede con las mujeres en el ámbito laboral, porque finalmente también es empezar a bajarle el volumen a esa dimensión, que con las estadísticas que le mostramos antes todavía es tan alta. No sé, Tali, si había algo más. Creo que tenemos tiempo todavía. Quedan algunas preguntas, si les parece pasamos a Gaby, a las de proyecto de ley. Ahí te agrego Gaby. Dice, ¿qué pasa con quienes adoptan, corren los mismos derechos? Y la segunda dice, ¿cómo son las licencias de cuidado con personas con diversidad funcional? Perfecto. A ver, voy primero con la de adopción. En principio se crea una licencia que extiende de 2 a 12 días por año para quienes estén por adoptar, para visitar al niño, niña o adolescente que se pretende adoptar, y en caso de adopción, el proyecto prevé una licencia de 90 días, de los cuales 15 deben ser utilizados inmediatamente con posterioridad a la notificación de la resolución judicial que otorga la guardería con fines de adopción, ¿no?, al niño o adolescente, y el resto dentro de los siguientes 180 días posteriores a la notificación. ¿Y cuál era la segunda? La segunda dice, ¿cómo son las licencias de cuidado con personas con diversidad funcional? Ahora les digo, en caso de nacimiento, no, bueno, en principio obviamente contempla el nacimiento en casos de una persona con discapacidad y extiende la licencia a un plazo de 180 días, eso en principio. Y lo otro, déjenme buscarlo. ¿Hay alguna otra pregunta? No, son esas por ahora.
Si querés, si mientras lo buscas, aparece sí. otra de la discusión previa que dice, aún así, Por conceptualmente, no es un tema de la esfera pública, más que RSE no es un tema público, o al menos cooperativo, de entre ambas esferas. Sí, ese comentario de Caro Garofalo me pareció muy, muy interesante, porque o sea, igual esto es obviamente materia opinable, y Fabi, acá todos tenemos algo para decir. Me parece que esto que vos planteás más de cooperativo entre ambas esferas es esencial. Cuando uno habla del diamante de cuidado y cómo hoy en Argentina se distribuye entre la familia, la comunidad, el Estado y el mercado, y en estos 4 ámbitos se distribuye el cuidado, digamos, ese equilibrio puede cambiar. Lo que en primer lugar viene a tratar es esta política, esta ley digamos, de cuidados integrales, sobre todo es ampliar la responsabilidad del Estado, que para nosotros eso es lo más importante, ¿no? Que las licencias de maternidad se amplíen a lo mínimo que propone la OIT, que son 126 días, que se amplíe la licencia de paternidad, que el dinero venga desde la seguridad social, que se amplíen muchas otras licencias, que se creen nuevas, que se incluyan otros modelos de familia. Todo eso, Caro, sobre todo es una responsabilidad del Estado. Entonces, en primer lugar eso. Pero después, las organizaciones que emplean personas también tienen responsabilidades. Entonces, o sea, si uno tiene que marcar una postura, diría que claramente es una cooperación entre ambas esferas, sin marcar que tenemos las mismas responsabilidades. O sea, primero y principal, esto es un tema de política pública y una responsabilidad del Estado, en donde el cuidado no puede estar atado al vínculo de trabajo. O sea, estamos hablando de que el cuidado tiene que ser un derecho universal para todos los ciudadanos, y después, obviamente, las organizaciones que emplean y que pueden dar, obviamente, cumplir la ley y además dar beneficios, bueno, bienvenidos sean, pero es una combinación de las dos cosas. Ahí no sé, Fabi, si querés complementar, me parece interesante escucharte. Sí, sí, es que acá justamente no se trata de atribuir la unidireccionalidad de las responsabilidades, pero sin dudas que las empresas la tienen, porque es muy fácil si no pedirle más al Estado, como viene sucediendo, y justamente el sistema integrado de cuidados, las políticas de cuidado, ponen el eje en todos los actores que intervienen en el cuidado. Y ahí yo sumo otro, que todavía no está tan incorporado, pero para mí los sindicatos tienen mucho que hacer, porque los sindicatos que forman parte de aquellas organizaciones que tienen en cuenta la trayectoria laboral de las personas y te pagan un sepelio y te pagan la mochila cuando comienza el primer grado, también tendrían un rol muy importante, de hecho la OIT también lo menciona, en la organización social del cuidado. Por eso no es solamente una cuestión de tiempos o de licencias en cabeza del Estado, que lo único que va a decir es, en ese tiempo no pueden trabajar estas personas, pero después hay mucho más para hacer, cuando vuelven, cuando reingresan, qué pasa cuando vuelve una persona que estuvo cuidando, si al día siguiente la despiden, ¿sí? Ya es otra cuestión, por eso yo involucro la responsabilidad, porque no es solamente una cuestión de quién paga licencias, ¿no? Como venimos hablando. O quién paga la monetización del cuidado en el caso de que no se construya un espacio de cuidado, como si se resolviera solamente pagando. Es mucho más que esto, y de esto es de lo que se trata el debate, ¿no? A veces la transformación cultural puede ser que llegue después de una ley, no siempre llega primero la transformación y después la ley, como veníamos acostumbrados en los últimos tiempos, o hace muchos años estudiábamos que era así. Sí, pero sin duda, a mí me da la sensación, Fabi, siendo honestos, es que la batalla cultural es una deuda inmensa, ¿o no? En esto de cuidados. Podemos discutir, pero hasta incluso que Lucía haya traído de una forma tan evidente esto de lo que estaba pasando en los países en Europa, de que los varones no se están tomando las licencias de paternidad. Y en los países que no la transformaron en obligatoria, solo derivó en el traspaso entre la pareja de las licencias en vez de compartirlas en mayor medida. Habla de que, bueno, sí, todavía... nosotros hemos salido del ámbito más público y los varones todavía no están ingresando al ámbito de lo doméstico y de la crianza de los hijos. Había una duda que me pareció interesante. Perdón. Respondo rapidísimo. La licencia por nacimiento o adopción de niñas, niños o adolescentes con discapacidad o con alguna enfermedad crónica se extiende a 180 días. Eso se incluye también en el proyecto. Sí. Gracias, Gaby.
había una duda que tenía que ver con si algún compañero, dice, y retomo una pregunta, esta es de Lucas, decía, retomo la pregunta de algún compañero sobre el doble cobro de la pareja con hijos en común, es decir, cada cuidador en distintos empleos obtiene el beneficio. Bueno, el decreto eso no lo resuelve, pero entiendo que va a funcionar como una especie de asignación familiar, no lo pueden cobrar las dos personas, lo mismo, porque el destino es la persona a cargo, ¿no? Y es una la persona a cargo, o dos, depende de los hijos o hijas que tengan. Así que no creo que sea compatible que lo cobren las dos personas. A ver, tampoco dice nada en contra, ¿eh? Con lo cual habrá que ver qué va sucediendo. Para mí, lo lógico sería que lo cobre una de las personas, pero no sabemos qué va a pasar con esto porque es totalmente nuevo. Algo que te decía, Caro, respecto de lo que comentaba Lucía, a nivel nacional también se dio que, por ejemplo, en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma, se amplió la licencia por paternidad 15 días y los datos dicen que muchos varones no se las tomaban, por este famoso tema de los roles y los estereotipos, ¿no? Por un lado, de que algunos decían, yo no sé qué hacer, si yo no tengo que dar de mamar, no sé cambiar los pañales, qué sé yo, y por el otro lado, por esta falsa idea, o idea que todavía está reinante, de que el varón 24/7 es el más calificado, ¿no? Si vuelve rápido a trabajar, aún teniendo la posibilidad de una licencia, está bien visto. Yo creo que debería estar mal visto, ¿no? Que esto dependería de que la sociedad empiece a decir, no está bien que pudiendo tener una licencia vuelvas a trabajar, andá y cuidá, porque también es saludable para la persona no gestante cuidar, y para el niño o niña ser cuidado por ambos. Entonces, digo, todo esto es lo que va a tardar por ahí en cambiar, ¿no? Sí, esta concepción. Sí. Totalmente. Pero para mí también tiene que ver con cuál es el valor social que se le otorga a esas tareas y que hay una desvalorización. En cambio, lo productivo siempre tiene como una mirada más enaltecida frente a cuidar, querer y estar, digamos, en el ámbito más doméstico. Y también algo que es real, porque yo creo que hay algo que es muy concreto y nos pasa a todos, es la ansiedad frente a la ausencia del empleo, ¿no? Como, bueno, me voy 4 meses, ¿qué va a pasar con mi puesto, con mis tareas? Y eso es muy real y o sea, todos lo entendemos, porque a todos nos ha pasado. El tema es que, bueno, es algo que nosotras las mujeres sentimos y sufrimos en el día a día y estamos acostumbradas en cada licencia esa sensación de pérdida en un punto que nos cuesta y nos genera algún tipo de miedo, más allá de que el puesto de trabajo siempre va a estar y demás, uno sabe, ¿no? Que los roles se ocupan, que bueno, en los ámbitos competitivos esto puede pasar. Nosotros en Grow tenemos muchas conversaciones con empresas que, por ejemplo, dan 6 meses de paternidad y varón diciéndome, pero vuelvo y esta empresa ya es otra, es muy dinámica, y uno entiende esa ansiedad. El tema es lo que nos ha generado nosotras solamente porque lo sufrimos nosotras. Entonces, es equiparar en un punto también la cancha desde ese lugar, que entiendan lo que se siente, y bueno, y no hay opción. O sea, la verdad es que la licencia es para ir a cuidar. Vaya, señor, cuide, entienda el rol, entienda la importancia que tiene, y cuando vuelva, estará en pie de condiciones con cualquier otra mujer que se ha ido en este tiempo también para cuidar. Entonces, es entender esas experiencias a las cuales ellos todavía no están acostumbrados, me parece. Entonces, de a poco creo que esa batalla hay que empezar a liberarla un poco más. Bueno, Tali, no sé si hay alguna pregunta más o alguien, obviamente. En el artículo 20, efectivamente, Fabi, explica que cuando los dos progenitores están registrados en el sistema, solo se le dará a uno de ellos, ellas. Leo, son Bien, unos... Gaby, eso ya en el proyecto, ¿no es cierto? Estoy hablando del proyecto, perdón. Claro, no del decreto. No del decreto, claro. Leo unos últimos comentarios. Caro dice, me da la sensación de que con un decreto muy voluntarioso, al que todos felicitamos, no resuelve la problemática de fondo, no termina siendo cooperativo. Pide a las empresas con menos de 100 colaboradores o colaboradoras resuelvan. Paula dice, la conciliación vida y trabajo es en el fondo lo que subyace a una ley integral de sistema de cuidados, ponerle a las necesidades por sobre el capital, o mejor que los cuidados sostienen la posibilidad de producción. Y por último, el último comentario dice, en AUSA ya se encuentra implementada, se incluyó dentro de las modificaciones del convenio colectivo de trabajo. Bueno, las dejo si quieren hacer algún cierre, y de mientras les voy mostrando cómo quedó la cosecha que hizo Tami del encuentro. Gracias, Tami, qué lujo esto, es un Muy regalazo. linda. Está hermosa.
Quedó Qué buenísima. linda. Tenemos que abrir después espacios para que justamente ustedes quienes nos acompañan hoy nos cuenten sus experiencias y de cómo esto realmente se vive en sus espacios de trabajo. Sí, totalmente. De hecho, esto es como pasar un aviso que no era parte de la agenda, pero nosotros siempre estamos recolectando buenas prácticas sobre las políticas integrales de cuidado en cualquier tipo de institución, así que, bueno, ahí APSA estaba hablando de algo, cualquier información que ustedes nos quieran acercar, pues nosotros compartimos las buenas prácticas dentro de todas las organizaciones con las que trabajamos y además nos sirve para aprender. Bienvenida, sientan que a cualquier correo de Grow, Género y Trabajo, nos pueden compartir esta información. De mi parte, solo agradecer el espacio, agradecer que hayan compartido sus experiencias, que hayan hecho tantas preguntas. Agradecerte, Fabi, en particular, tu participación, porque siempre sos muy lúcida y nos aclaras todo desde un costado que siempre decimos que en Grow hay pocas abogadas. Creo que siempre venís a suplir un saber muy, muy importante. Así que gracias por participar. Y bueno, nada, bienvenidas a estas discusiones. Entendemos ni que el decreto ni que el proyecto de ley van a resolver todos los problemas, pero vamos en ese camino de leyes con mayores protecciones y mayores derechos para todos, y obviamente seguir con la batalla cultural de todos los días. Y Gaby, no sé si quieres decir algo, Fabi. Agradecer muchísimo la participación de todos y todas y todes, y que tengan un resto de tarde muy linda. Gracias. Bueno, igual agradezco la participación, las preguntas, las dudas. No tenemos respuestas para todo, pero trataremos de buscarlas, porque de eso se trata, y de que surjan preguntas nuevas, justamente. Así que me parece súper interesante, esclarecedor, y creo que si algo quedó en evidencia es que los cuidados están en la sostenibilidad de la vida, más que en la conciliación. Y si hablamos de la revolución tecnológica, los robots no van a poder cuidar, o sea, y en la pandemia quedó en evidencia, así que me parece que se trata un poco de reflejar esta mirada de valorizar el cuidado en todo sentido, así que bueno, gracias por todo lo que hacen desde Grow, que me siento en casa con ustedes, un placer. Muchas gracias, chicas, a todas, a toda la gente que vino. Los próximos encuentros de este ciclo son cuidados y masculinidades y familias diversas, así que ahora en un rato sale un mail con la grabación, la cosecha, todos los links que pasamos y también la invitación para que se inscriban a los próximos encuentros. Así que bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buenas tardes.